Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a compartir en esta hora que tenemos por delante dos o tres temas, en realidad muy importantes. Va a estar enseguida con nosotros el presidente del Instituto Provincial de Seguro, el IPS, el doctor Martín Baccaro, va a estar conversando con nosotros porque queremos preguntarle a ver qué pasó con aquel momento de crisis realmente importante que vivió y que lo llevó, digamos, a volver a la titularidad de esto que es una obra social. Es una de las preguntas que le vamos a hacer esta noche. Vamos a ver qué pasó desde allá hasta aquí, qué ha pasado con la situación financiera crítica que en aquel momento presentaba el IPS y cómo han ido evolucionando las negociaciones con cada uno de los sectores profesionales que en algún momento, digamos, han tenido tensiones realmente muy fuertes. Una charla para que conozcamos un poco más en profundidad y desde adentro lo que está pasando y en qué estado está hoy el IPS. Vamos a estar conversando hoy con una persona que realmente tiene muchísimo conocimiento y muchas inquietudes realmente importantes. Me refiero al doctor en geología Roberto Ibarguren, que va a venir a conversar con nosotros, porque además de que es una persona que siempre ha estado muy cercano, muy atento a toda la problemática de los valles calchaquíes particularmente, de toda la provincia, y tiene además mucha experiencia en relaciones internacionales, en relaciones exteriores, ha mostrado un nivel importante de preocupación con lo que pasó con los incendios de Cafayate, que algunas primeras estimaciones hablan de que se podría haber perdido más del 90% del bosque nativo. En una zona de muchísima aridez, esto obviamente que reviste mucha más gravedad todavía, porque la recuperación de ese tipo de monte con árboles añosos como los algarrobos, por ejemplo, que había árboles de 100 o 200 años, eso tardaría mucho en poder recuperarse. ¿Es recuperable? Es la pregunta que le vamos a transmitir, pero además porque está empezando, a ver si puedo decir, a alzar la voz pidiendo que se empiece a trabajar de manera urgente en legislaciones que protejan este tipo, por ejemplo, de flora, en que, digamos, además de la aridez de la zona, de todo el Valle Calchaquí, la escasez de recursos de flora, me parece que es realmente importante prestarle atención y cuidar lo que hay. Bueno, vamos a ver hasta dónde se puede avanzar, qué se podría llegar a hacer y por qué no hay organismos que estén trabajando en la planificación de esto. Para todo el Valle Calchaquí y gran parte de la quebrada de las Conchas o quebrada de Cafayate, hay solo 3 guardaparques en la provincia. ¿Es esto suficiente? Bueno, vamos a estar hablando también de este tema. Y hoy vamos a hablar del corredor bioceánico. Si a mí me parece que Salta tiene cuestiones estratégicas, esta es una de las más importantes sin duda. Están reunidos este miércoles en Tartagal sectores distintos, todos interesados en el tema del corredor bioceánico, pero particularmente la gente del norte, tanto de Orán como de Tartagal, están muy preocupados por lo que puede quedar como margen estos dos departamentos de lo que es el eje central del corredor bioceánico. Quieren ver cómo se puede hacer, qué se puede planificar para que todo esto que es verdaderamente importante y estratégico también derrame en dos departamentos que tienen complicaciones desde hace muchísimo tiempo, complicaciones sociales, económicas y obviamente productivas. Esto me parece que es estratégico. Y esta reunión en Tartagal, que reúne a funcionarios, a, digamos, profesionales de distintas características, a gente que tiene y está muy involucrada en el comercio exterior. Bueno, todos se han reunido en Tartagal y queremos ver qué va a pasar y vamos a estar hablando con una persona que ha tenido mucho interés en esto, que conoce mucho del tema y nos va a contar qué se está planificando, se está pensando en esta importante reunión en el norte de la provincia. Así que a todos, gracias por estar esta noche con nosotros, bienvenidos. El doctor Martín Baccaro
llegó al IPS hace no mucho tiempo en medio de una crisis financiera o económica, ahora se lo vamos a preguntar, y obviamente que era una suerte de un potro bastante difícil de domar, por lo menos así lo describían en aquel momento algunos. Queremos conocer qué es lo que se ha podido hacer hasta este momento. Obviamente que hay una situación notable de descomprensión de los conflictos y las tensiones, pero bueno, vamos a ver hasta dónde, digamos, esto es una solución de manera permanente o si son solo espasmos. Bueno, vamos a charlarlo, pero les decía en la presentación que la primera pregunta es, que me interesaría conocer un poco más, ¿es una obra social el IPS y puede actuar como tal o qué es esto? Gracias por estar acá, Martín. Gracias a vos. El IPS, si bien es un instituto, o sea, hay toda una discusión acerca de si las obras sociales provinciales son obras sociales o son institutos. No estamos comprendidos por las leyes nacionales, la 23661, que determina las obras sociales sindicales, nacionales, pero actuamos como una obra social. Sobre todo en lo que es el espíritu solidario, ¿no? Todo el mundo aporta un porcentaje de su salario y la patronal también, y con eso se le da cobertura a quien la necesita. Todos aportamos para que solamente quien lo necesita acceda a tener cobertura. Se me ocurre pensar de rato que el IPS está en esta misma situación de los sistemas previsionales que parecen encaminarse en algún momento a una suerte de colapso, primero por lo que es el crecimiento de la expectativa de vida de la gente y la tasa de natalidad que sigue bajando, ¿no? Esto hace que haya que repensarlo en algún momento, ¿no? Sí. Hablando de temas más o menos solidarios. ¿El IPS está destinado a tener, digamos, siempre déficit, digamos, eternamente deficitario? ¿Puede aspirar a tener solo equilibrio o puede ser en algún momento, digamos, factible de que tenga superávit? Es muy difícil pensar en una situación donde en salud haya superávit. Si uno, sobre todo que las coberturas son parciales, ¿no? En la Argentina y en el mundo en general las coberturas son parciales, siempre existe gasto de bolsillo y siempre existe la incorporación de nuevas tecnologías, con lo cual si uno tuviese superávit debería pensar que más puedo cubrir, ya sea en cubrir más porcentaje de lo que estamos cubriendo de lo actual o incorporar nuevas tecnologías. Con lo cual no es un aspiracional el superávit, sí el equilibrio, por supuesto. No tener equilibrio significa acumular deuda o requerir subsidio o decir que con el dinero de los impuestos se financie el déficit de este caso del IPS o a nivel nacional el déficit del PAMI. Todos sabemos que el PAMI hoy se sostiene, y en gran parte por lo que vos decías del envejecimiento poblacional, se sostiene con aportes del Tesoro Nacional. Y en el caso de los sistemas previsionales y en el caso del PAMI, el equilibrio también está fijado por la cantidad de aportantes activos para sostener los pasivos. Hace años, cuando yo empecé a trabajar, se hablaba que debería haber 5 activos por cada pasivo. Hoy estamos en una cifra que está por debajo de 2 en el sistema en blanco, digamos, en el sistema formal, lo cual es imposible. Y si uno mira los cambios demográficos en Europa, se ve que por los próximos 20 años Europa va a estar muy complicada. ¿Por qué? Porque disminuyó mucho la cantidad de jóvenes que sostienen a los pasivos. Dentro de unos años ya se va a equilibrar, porque los mayores nos vamos a morir y van a quedar jóvenes y jóvenes, o sea, los actuales chicos sosteniendo en una proporción más racional a los actuales activos o adultos. Así que es un tema nuestro, ¿no? De nuestras generaciones, que estamos en un problemita. Bueno, el IPS ha atravesado distintas situaciones, entró, que digamos, llegó y que te trajo de nuevo, digamos, a la presidencia del IPS. En un momento se hablaba de un déficit inmanejable, de miles de millones de pesos de déficit, no sé si por día o por mes, te pido que me corrijas, que había llevado una cifra impresionante, particularmente hablaban en aquel momento por el crecimiento que habían tenido, el aumento de los precios de los medicamentos fundamentalmente.
¿Ese era el único motivo o esto es, digamos, una diversidad de factores que llevaron a esa situación? ¿Era financiera o económica? No sé, ¿dónde lo tenemos que poner? Ambas. Ajá. A ver, en el 2023 hubo una disparada de precios de medicamentos terrible. O sea, medicamentos que aumentaron 500, 600% contra una inflación que fue de 250. O sea, y lo que decimos habitualmente es que en esa época hubo se trasladó a los precios de los medicamentos el aumento del dólar y la inflación, se sumaron. O sea, vos podés decirme que un insumo sigue el precio del dólar o sigue la inflación. Acá se sumaron, fue una cosa absolutamente injustificada, propio de un gobierno que estaba en sus últimos meses y que había apostado permanentemente a la regulación y que perdió la capacidad de regulación por pérdida de imagen política. La regulación requiere una autoridad firme y que le crean. Yo doy una instrucción y si nadie me cree, nadie la sigue. Eso fue el 2023 que provocó un gran desequilibrio que posteriormente impactó en todas las obras sociales. En el 2025 el gobernador tomó la decisión de intervenir en la obra social, se inició un proceso profundo de revisión de todos los convenios, de todas las compras, digamos, ese proceso llevó a un desgaste de quienes lo ejecutaron, que son quienes me acompañan hoy en el directorio, pero que han cumplido una función muy importante. O sea, hoy los números del instituto están mejor en función del trabajo que se hizo en todo ese periodo anterior. A mí me ha tocado, a veces dicen, entrar a cabecear y hacer el gol. Llegar en un momento donde la situación estaba mucho más equilibrada y poder sentarme a dialogar en otros términos. Y esto también es muy importante destacarlo, que el diálogo debería ser siempre el mecanismo de conversación, siempre tiene que ser la forma de trabajar. Pero bueno, esto nos permitió transmitir a los prestadores y a los proveedores la tranquilidad que estamos en un proceso de mejora lento. Comenzamos a achicar los plazos de pago y comenzamos a trabajar algunos incrementos de aranceles que también estaban atrasados. Hoy la situación está bastante mejor, a pesar que por supuesto tenemos dificultades múltiples y por supuesto que siempre hay que pensar en cómo están los afiliados. Y los afiliados nuestros afiliados, que son básicamente trabajadores del Estado, están pasando el mismo problema que pasa la sociedad en general. O sea, una sociedad que está empobrecida en general, con serias dificultades, con un proceso inflacionario que si bien disminuyó, no desapareció, con una retracción en los consumos en general, o sea, así como podés analizar que disminuyó en las farmacias las ventas de medicamentos, y esto hablándolo con cualquier farmacéutico te lo dicen. También en los consultorios hay menos pacientes, o sea, hay una retracción en el consumo en general que nos ha llevado a una situación que es muy crítica, sobre todo en el sector de salud, que tiene otras razones, que es el envejecimiento poblacional, el aumento de las tecnologías, el aumento en general del costo en salud. Siempre es mayor la inflación en salud que la inflación general, con lo cual si el problema en la sociedad en general vemos comercios vacíos, situaciones que preocupan, en salud la situación es mucho más crítica. Dentro de esa situación se mueve el IPS. O sea, no es fácil, pero bueno. ¿Qué cosas han quedado después, digamos, porque me parece que hay un momento bisagra en todos los sistemas de salud y en todo lo que ha pasado, lo que nos ha pasado con la pandemia, que ha disparado montones de cosas, ¿no? Como, no sé, la virtualidad, por ejemplo, ¿no? Que en algunos casos ha quedado para bien, en otros casos para no tanto. Y esto, digamos, el tema de las auditorías que en su momento, digamos, se implementó por esta cuestión, terminada la pandemia, aparentemente está trayendo algún tipo, digamos, de, no sé si decir, discusiones o por lo menos negociaciones de qué sirvió y qué no sirvió en este tema, y me parece que hay que empezar a hablar un poco de cuánto la tecnología puede ayudar a facilitar o no este tipo de cosas. Sí, hay un imperativo que es la digitalización, ¿no? O sea, hoy, y lo notamos en la pandemia, fuimos capaces todos como sociedad de pasar de todo papel y presencial a resolver las cosas. No había otro camino, no podía ser presencial, con lo cual se empezó a manejar virtualidad, quizá de alguna forma desordenada, con una tecnología, mucho WhatsApp, mucha foto, mucho WhatsApp y poca tecnología.
Nosotros estamos en una etapa de digitalización y vamos avanzando en ese sentido. En el medio de estas otras discusiones que tienen que ver con lo económico, con lo financiero, con lo arancelario, en el medio de eso, con las mismas personas que discutimos o las mismas organizaciones, también discutimos cómo avanzar en esa tecnología que nos permitiría, en la medida que todo sea digital, ser mucho más transparentes en todo sentido. O sea, cuando uno piensa a una obra social no le alcanza la plata, lo primero que debería hacer es no pagar nada que no corresponda. Esa es la primera cuestión. Como en cualquier presupuesto, eliminar todo lo que sea innecesario. Bueno, para eso son las auditorías, para detectar qué cosas no deberían pagarse. Por supuesto que estamos hablando de auditorías que se hacen fuera del ámbito de la realización de la práctica o de la atención médica. O sea, no estamos nosotros en el consultorio médico o en el quirófano o en la sala de internación. No estamos ahí, estamos viendo papeles. Las auditorías en general se hacen con papeles o se pueden hacer con pantallas, al ser digitales, pero nunca van a ser presenciales. Nosotros somos el tercero pagador en una relación médico-paciente o profesional-paciente, afiliado-prestador. Nosotros somos el tercero que se ocupa de pagar y tenemos por responsabilidad de administrar fondos que son del afiliado, ser responsables y solo pagar lo que corresponda. Eso puede generar enojos, pero digamos, es muy notable como todo el mundo cuando nos decimos que no nos alcanza la plata nos dicen auditen. Ahora, cuando te toca ser auditado, genera molestias, porque estás poniendo en duda que lo que yo te estoy cobrando lo hice o no. Bueno, es que lo único que puedo hacer es ver los papeles que demuestran que vos lo hiciste. ¿Se han conocido algunos casos, complicados y por lo menos de estado público, de algunas auditorías que habrían resultado, o denuncias por lo menos, de prestaciones que se cobraban y que no se habrían hecho, ¿no? Hay un muy conocido profesional de Salta que denunció que no eran firmas de él muchísimas de las órdenes que llegaban al IPS. Todas estas causas, digamos, que se conocieron en algún momento, no las quiero enumerar a todos porque no tenemos mucho tiempo, pero ¿en qué estado se encuentra eso? ¿Eso hay, digamos, un proceso de investigación interna dentro del IPS y eso va inmediatamente a la justicia también, en paralelo? Sí, hay hay distintos niveles de resolución. Nosotros habitualmente sancionamos y también comunicamos a la justicia, ¿no? Para que se abra una investigación. Lo que habitualmente se llama una denuncia penal, que en realidad es pasarle elementos a la justicia para que vea si hay un motivo para iniciar una causa o no. Eso habitualmente se hace. En algún momento tomaron estado público algunos casos, algunos se han resuelto con sanciones, otros se han resuelto de manera favorable, porque digo, el hecho de la denuncia implica una presunción fuerte, pero no quiere decir que se haya demostrado fehacientemente. La sanción es producto de la demostración fehaciente, o sea, con pruebas se sanciona, con presunciones se denuncia. Entonces, hay distintas situaciones y en esto hay que ser muy cuidadoso cuando se incluyen nombres de profesionales. Digo, puede haber nosotros habitualmente no publicamos los nombres de los profesionales sancionados, porque a veces las sanciones son productos de fallas o errores administrativos o de cuestiones económicas, pero eso no implica cuestionar la capacidad profesional de ese profesional, sí, claro, está claro, que es el médico que atiende a determinadas personas que confían en eso. Entonces digo, hay que ser cuidadoso, tanto con los profesionales como con las instituciones, ¿no? Porque digamos, si no puedo confiar en el hospital, no puedo confiar en el sanatorio, no puedo confiar en el médico, quedo indefenso. Entonces, todo es un equilibrio. Sí. Las sanciones están categorizadas de acuerdo, digamos, la máxima sanción es la exclusión como prestador. Como prestador. Después hay apercibimientos, llamados de atención, suspensiones, multas. O sea, es muy amplia la gama de sanciones previstas. Y de hecho, están las resoluciones que pueden ser públicas. Digamos. ¿Cuántos afiliados tiene hoy el IPS? 270.000, más menos, porque el padrón es algo móvil, es algo biológico, digamos. Sí, claro. Crece, sube y baja diariamente, entonces depende del corte cuando lo hagas, pero podríamos decir que 270.000 con una baja los meses previos al inicio de las clases, porque
los jóvenes que no traen los certificados pierden la condición de afiliado, empiezan la clase, traen el certificado y vuelve a subir, pero está siempre ahí. El porcentaje de afiliaciones independientes es significativo, digamos, porque se suspende o vuelve. Estamos cerca de 10.000. Hemos abierto la afiliación individual para hasta los 19 a 35 años, mayores de 18 hasta 35. Con buena recepción de parte de la comunidad, se han inscrito unas cuantas personas y eso va a seguir abierto. Nosotros tenemos la cobertura si los chicos que estudian hasta los 26 años y si no estudian hasta los 18. Y los hijos de los trabajadores afiliados directos nuestros, titulares, los hijos, pierden esa condición o esa posibilidad de pasar a la afiliación individual a los 3 meses. Esto les amplía la posibilidad, si pasaron 4 meses, que era una situación habitual. Se me pasó, pasaron 90 días, se me pasó, bueno, ahora quedó abierto y hasta los 35 años, que incluye también a los jóvenes cuando inician su vida matrimonial o en pareja, que también, digamos, cumple una función social en medio de esto de trabajos informales, ¿no? De esto que hablábamos antes, la informalidad hace que no tengas cobertura. ¿Están en conflicto en este momento con alguno de los sectores profesionales? ¿O no hay corte de prestaciones en este momento? Ninguno. Conflictos, depende con quién lo califique. Por supuesto, siempre hay discusiones. En realidad, venimos muy acostumbrados como sociedad al conflicto en sí. Cuando no hay conflicto se torna todo muy aburrido, hay que trabajar y el conflicto siempre genera esa expectativa de una mejora brusca, ¿no? Yo inicio un corte de servicio, un paro y espero que me aumenten un 30, 40%, que mi situación mejore, que es crítica. Y la realidad es que esas cosas no van a pasar. Las mejoras que pueda haber son producto de mejorar mi imagen y tener más pacientes o renegociar aranceles que pueden ser un poquito superiores a la inflación, la mejora, pero no voy a tener una mejora brusca de un mes a otro, que esa es la sensación que nos da siempre el conflicto, ¿no? Si vamos al conflicto, yo te gano el conflicto y solucioné. Bueno, la realidad es la gestión, es mejorar día a día, trabajar seriamente, sentarse y solucionar problemas. Digo, suena muy aburrido, pero es lo único que hace que con el paso de los años las crisis vayan desapareciendo y mejoren. Martín, gracias por venir, muy amable. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Ya volvemos nosotros. Bueno, hemos invitado al doctor en geología Roberto Ibarguren porque en estos últimos días hemos estado todos muy atentos, muy angustiados incluso, con lo que pasaba con este incendio del bosque nativo de Cafayate, pero que obviamente es una problemática que se extiende de manera permanente y que tenemos noticias en distintos lugares, no tan solo de la provincia, sino del país. El tema es que el Valle Calchaquí es una zona muy particular, lo mencionamos en la apertura del programa, porque la flora que tiene el Valle Calchaquí ha costado años en un clima de aridez, yo le diría no extrema, pero de una aridez muy importante. Entonces la recuperación de cualquier pérdida significa realmente no tan solo tiempo largo, sino un esfuerzo enorme. Un dato que les contaba rápidamente es que toda la extensión del Valle Calchaquí, más la Quebrada de las Conchas o de Cafayate, tiene solo 3 guardaparques, que es imposible, obviamente, de que lo puedan cubrir o controlar. Bueno, este último incendio de Cafayate ha alertado a mucha gente y Roberto Ibarguren ha mostrado una gran preocupación por esto y quizás una suerte de vacíos legales es uno de los temas que más nos deberían preocupar. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Es la primera pregunta que te dejo picando. Hay muchos vacíos, no solamente legales. Hay en el país
y en la provincia fundamentalmente, en los últimos 50 años, una erosión espectacular de la jerarquía institucional. No funcionan bien las instituciones. Entonces todo se maneja deficientemente, todo se maneja mal y cada vez peor. Y hoy en día, en realidad estamos dando en la provincia, tenemos algunos de los últimos datos en tuberculosis, en pobreza, en descontrol de la atención a la comunidad, en muchos aspectos educacionales, ¿cómo se dice?, de salud, a las etnias. Hay un enorme vacío, digamos, de gobernabilidad en Salta, también en el país, que lo noto con mucha preocupación en mi ya larga trayectoria de vida, porque he visto el país que yo viví desde mi escuela primaria, secundaria, universitaria, en los colegios del Estado, que eran superiores a las instituciones privadas, hoy en día son inferiores, pero muy inferiores, y así es la educación que tenemos, y así es hoy el manejo del país. El país ha venido decayendo irremediablemente desde hace más de 50 años. Así que hoy tenemos el caso de Cafayate, es un caso más. El caso de la droga, el caso del control de la seguridad, el caso, digamos, de la gobernabilidad de la provincia, el caso de la corrupción institucionalizada en todos los estamentos, en donde los presupuestos no dan abasto. La droga entra libremente por la frontera norte, pasa, sigue, entra por Cafayate descontroladamente y sigue al sur del Valle Calchaquí y al norte del Valle Calchaquí, y el Ministerio de Seguridad no tiene capacidad con su policía ni siquiera para controlar el paso de droga en Cafayate, que cada vez es más espectacular. El incendio de Cafayate es una coma, porque ¿qué pasa? Ya se instaló un pueblo nuevo cerca de la pista del aeropuerto, que nunca se debería haber instalado en medio de la masa arbórea, digamos, de prosopis, algarrobo blanco fundamentalmente, y otra vegetación natural, desmontando parte de esa masa. Después se puso la pista mal ubicada también, que estaba en la finca de la Florida de Char, se la corrió y se la puso ahí, y entonces la angurria inmobiliaria y pretende, digamos, agrandar el pueblo nuevo que ya está instalado y seguir quemando y destruyendo el bosque de algarrobos para la propiedad, para la urbanización, que también es descontrolada, porque los municipios no sirven para nada, los consejos municipales no funcionan y no hay regulación del crecimiento urbanístico, no hay planificación del uso del suelo, no se controla el uso del agua superficial y mucho menos el del agua subterránea, en todo el Valle Calchaquí, por ejemplo, para riego y demás. Los organismos del Estado no controlan nada. Esto, digamos, y me quedo con una frase que sintetiza un poco todo esto, que es absoluta falta de planificación, sobre todo urbana y en pueblos que están en crecimiento. Cafayate está recibiendo, digamos, la llegada de mucha gente por inversiones vitivinícolas y turísticas, y no hay absolutamente planificación de nada, ni de planificación de la provisión de servicio, por ejemplo, que es básico, ¿no? Menos, digamos, planificar urbanísticamente la ciudad para tener un lugar ordenado. No hay control porque hay ignorancia, y no hay control porque se roba descontroladamente todo. Entonces es realmente pavoroso lo que pasa. En el municipio de Cafayate, que hay gente buena, por supuesto, pero no suficientemente, digamos, dotada de presupuestos o de capacidad para controlar su propia función, no saben ni siquiera los municipios de Cafayate, no acuso al actual
los municipios de Cafayate de hace muchos años, ni siquiera capacidad para levantar la basura doméstica diaria de las calles. El municipio de Cafayate, Animaná y San Carlos tampoco pueden manejar la basura en el centro de basura que han puesto en la ruta 40, cerca de la salida de Cafayate, que es un absoluto descontrol total, una contaminación ambiental subterránea. Es decir, los municipios no funcionan, los gobiernos provinciales tampoco. En este caso te llevo a un punto específico porque el tema de los vertederos es todo un tema y acabas de hablar de las contaminaciones subterráneas, que además es un tema de tu especialidad, digamos. ¿Qué niveles de gravedad tiene esto, por ejemplo, en el Valle Calchaquí, en la contaminación de las napas, por ejemplo? Es gravísimo. Esto parte incluso del descontrol que hay. Yo introduje en 1974, después de cartearme con la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Berkeley y la Universidad Autónoma de México, introdujimos el riego por goteo para la viticultura en Cafayate, para no desperdiciar un litro de agua. Introdujimos las perforaciones de profundidad para el riego, digamos, ¿no es cierto?, de toda la viticultura. Existía un gran organismo en Salta, que era la Administración General de Aguas de Salta, AGAS, sí, que fue disuelta, fue creada Aguas de Salta, después Aguas del Norte. Todo esto no sirve para nada, todo esto es un latrocinio total y un mal manejo del recurso. El agua superficial en Cafayate, hoy, que ya tiene más de 20.000 habitantes el pueblo, no alcanza porque no existe suficiente provisión. El servicio cloacal de Cafayate todavía no tiene una planta de tratamiento suficiente y se larga el crudo al río Santa María. Entonces el vertedero de basura que instalaron Cafayate, Animaná y San Carlos es prácticamente una podredumbre del medio ambiente en el principal centro turístico del país, de Salta, del Valle Calchaquí. ¿Por qué? Se tira la basura, no se la clasifica, no se la entierra, no se la maneja, no hay agua potable, no se deslindó, digamos, la superficie de todo el basural, y los tres municipios son incapaces de manejar esto que ha sido instalado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Pero los municipios no son capaces ni de manejarse a sí mismos, porque Cafayate no levanta su basura en las calles. Entonces, ¿cómo va a manejar mejor el municipio? Ahora, ¿qué hacen? Hay incendios propios que se crean en el basural, se está contaminando no solamente el bioma superficial, sino todo el suelo, el subsuelo y las napas de agua subterránea. Esta es la sumatoria de la no funcionalidad institucional. En el caso de los bosques nativos, que realmente el Valle Calchaquí está en una situación, yo te diría, crítica, y esto de último que se empieza a hablar de que Cafayate podría haber perdido el 90% de su bosque nativo con este último incendio, que es grave realmente. Esto, en este cuadro de situación que planteas, ¿se convierte en irrecuperable? ¿O hay un plan, digamos, porque encima, digamos, estas especies necesitan muchos años? Vos mencionabas el algarrobo, ¿no? Más de un siglo. Claro, es decir, ahí había ejemplares de 200 años. ¿Cómo se recupera eso, no? Estos son bosques que tardan muchos años en crecer, bosques naturales de prosopis y de otras variedades, ¿no es cierto?, locales. Pero el prosopis, que es el algarrobo blanco, que es la gran madera de recursos que ha servido tanto en Cafayate para el propio desarrollo urbano y demás, los viñedos, etc. Yo, conociendo en el resto del mundo cómo funcionan los parques nacionales, las reservas naturales, las áreas de recreación en Australia, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Canadá, etc. En el año 1975,
junto con Benjamín Cossi, que era el exdirector de Parque Nacional Finca El Rey, que hoy cumple 78 años de creación, primer parque nacional del noroeste argentino. Benjamín Cossi fue un líder del manejo y conservación del bioma, del recurso natural. Con él compartimos la creación de lo que denominamos el Monumento Natural de la Quebrada de Cafayate, que después fue cambiado y le pusieron Reserva Natural de las Conchas, del Río de las Conchas, que tu papá era director de turismo y en Buenos Aires se reían por el nombre y entonces querían cambiarlo, pero geográficamente es el Río de las Conchas, que tiene valvas fósiles, no marinas, continentales, por eso los españoles le pusieron Río de las Conchas, así se llama. Junto con Benjamín Cossi compartimos ese proyecto, que es el atractivo natural más importante antes de llegar a Cafayate y del Valle Calchaquí en el sur. Junto con eso yo después agregué en los proyectos del Monumento Natural de Angastaco, con unas formaciones sedimentarias muy interesantes, de origen terciario geológicamente, y el Monumento Natural del Abra de la Cay, que nace en La Poma, pasa la cordillera a 4.400 y pico de metros, y pasa San Antonio de los Cobres en un espectáculo de paisaje único. Se aprobó por ley, no se expropió una sola hectárea, se acordó con los propietarios el manejo y la no destrucción natural, por lo menos de esas reservas. Los gobiernos sucesivos de 1975 a hoy no midieron, como decía la ley, la superficie, no designaron guardaparques, como decía recién hay 3 por ahí, no hicieron la sinaléctica, es decir, toda la descripción de la flora, de la gea y de la fauna y de toda la antropología anterior a la conquista hispana, para ilustrar al visitante en qué paisaje se encuentra, no hicieron nada. En este marco se podría, por ejemplo, porque gran parte de lo que es la reserva de la Quebrada de las Conchas o de la Quebrada de Cafayate son terrenos privados, digamos, en donde se aplicó una actitud conservacionista ¿Por qué esto no se extiende o no se pudo extender? Que esta es la pregunta. Es decir, ¿por qué no esto a los bosques nativos? Porque cuando hablamos de los bosques nativos en este incendio, no tan solo se ha afectado la flora, hablemos de la fauna silvestre, ¿no? Que obviamente sufre también, digamos, una pérdida enorme. Todo, gea, flora y fauna, aparte de la parte subterránea. Lo que pasa es que no hay cultura en el país. En Salta menos. Salta tiene mucho menos cultura que hace 50 años. Entonces no se entiende, en primer lugar, cuál es el patrimonio que tenemos. Hoy lloran porque no hay turismo en el Valle Calchaquí, porque el Ministerio de Turismo de Salta está muerto, pero no solamente está muerto el Ministerio de Turismo, sino los propios empresarios que trabajan en el turismo, que no han sabido interpretar una reingeniería de cómo se ha cambiado el turismo después de la pandemia en el mundo. No han interpretado y han seguido con la misma tesitura fracasada ahora. Entonces, ¿qué pasa? El Valle Calchaquí tiene estos 3 recursos formidables y el Salta no los aprovecha. En Cafayate, yo muy preocupado por esto, hace 10 años le presenté a los legisladores de Cafayate, algunos todavía son senadores, otros son diputados, 3 proyectos adicionales para Cafayate que ya concretamente eran más in situ. El primero, poner en valor la gran reserva arqueológica de la cultura diaguita del pueblo de Tolombón, que es enormemente importante y de gran dimensión. Nada se ha hecho. La reserva de Tolombón, que queda atrás de la finca de la bodega del puerto. La otra era la reserva natural del Divisadero y del río Colorado, que se maneja muy mal, se pelea la gente arriba, no las dejan bañar, es un desastre, para que el municipio organice una reserva natural para el turismo. Y la reserva forestal justamente de los algarrobos del río Santa María, que después vienen las dunas,
Que son los que se han quemado ahora. Que son los que se han quemado ahora, que son un borde protector, digamos, de todo el resto del pedemonte donde se cultivan hoy viñedos, con mucho éxito, con riego por goteo, con fertirrigación, pero con descontrol absoluto del agua subterránea. Entonces, no se controla nada. El agua subterránea tiene tiempo de recarga, porque se está extrayendo. Bueno, hoy la provincia no sabe cuánto se extrae y no sabe cuánto tiempo hay de recarga en los acuíferos subterráneos. Hasta nosotros hemos sondeado hasta 240 metros con éxito en Cafayate, pozos de 240 a 300 mil litros por hora. Pero no sabemos qué tiempo de recarga hay y cuánto estamos utilizando. Un ejemplo nada más. Los suelos, lo mismo. En Cafayate se han hecho barrios en el pedemonte del pueblo, aguas arriba, que es peligrosísimo porque son suelos de muy poca sustentabilidad que con grandes precipitaciones pueden arrasar barrios enteros cuesta abajo, porque no hay sustentabilidad en los suelos. No hay servicio cloacal en Cafayate suficiente. Entonces, la ignorancia campea en toda la gestión gubernamental, no de este gobierno, de los sucesivos gobiernos que vienen, digamos, porque la gente que accede al gobierno cobra, mucha gente no tiene la suficiente preparación y mucha gente encima roba. Es decir, esta ecuación es inacabable. Lo de Cafayate, volviendo a lo de Cafayate, la municipalidad está haciendo lo que puede. Hay una fiscal que está trabajando, yo creo que muy bien. Yo le he mandado una sugerencia a la Corte de Justicia de Salta, que tampoco trabaja bien en muchos aspectos, como sabemos, pero para que la Corte de Justicia le apoye enormemente a la fiscal para que se descubra quiénes son los que iniciaron el fuego, porque el comisario de bomberos de Cafayate, que ha creado él la comisaría, que es Gabriel Domingo, ha dicho que se detectó comprobación de tocones aserrados con motosierra y restos de depósitos de combustible en la zona del incendio de Cafayate. Es decir, ha sido provocado absolutamente. Hay empresas de Buenos Aires, hay empresas locales, digamos, de inmobiliarias que deben ser investigadas. Entonces yo a la Corte le sugerí que le apoye a la fiscal que está investigando todo lo posible para detectar autores del incendio y quiénes son las inmobiliarias que han provocado esto. Ya está el pueblo nuevo ahí ilegalmente asentado, porque el municipio de Cafayate y la provincia no supieron aplicar la ley nacional y provincial, la ley forestal que impide deforestar una masa natural para urbanizar. Esto es ignorancia pura, mala fe y corrupción. Gracias por venir como siempre. Pero doy una solución. ¿Cómo no? Es decir, una solución. La forma de ayudar también a la justicia en este aspecto es poner en marcha el proyecto de reserva forestal de la masa arbórea del río Santa María sobre los bordes de Cafayate, de lo que aún queda del bosque de Algarrobo, sin expropiar, igual que la Quebrada de las Conchas y los otros dos monumentos naturales que yo soy autor, pero dotándolos de guardaparques, dotándolos de control, porque el Ministerio de Seguridad en Salta no tiene capacidad ni para controlar la seguridad urbana en Cafayate, mucho menos los bosques aledaños, pero con una figura jurídica de ley basada en ley federal y en ley provincial de bosques, por lo menos podría haber un instrumento más fuerte para contener la apetencia de la invasión urbanística. Gracias por venir. Bueno, gracias por venir. Me pareció muy importante poder escucharte y este testimonio que tiende a que se despierten algunas mentes dormidas. Sí, yo te pediría de que pongas a consideración del municipio de Cafayate y del gobierno de la provincia. Yo quedo a disposición, puedo, digamos, actualizar el proyecto para la reserva forestal susodicha y de las otras 3 reservas para Cafayate, que son elementos para realimentar el turismo.
que también está en baja. Bueno, ojalá que pueda ser escuchado. Hasta cualquier momento y muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Muy agradecido por la como invitación. siempre. Hasta cualquier momento. Ya volvemos nosotros. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo suficiente para poder contarles todo lo que queríamos respecto de una reunión muy, muy importante que se desarrolla y se ha desarrollado en el norte de la provincia con sectores productivos, empresariales, comerciales. Han participado funcionarios de distintos niveles y estamentos, funcionarios de las intendencias, de la provincia y otros organismos e instituciones, pensando en el corredor bioceánico, que me parece es el gran proyecto estratégico no tan solo de Salta, sino del norte argentino. Brasil hizo todo lo que tenía que hacer. Paraguay hizo todo lo que tenía que hacer. Es decir, esto es conectar el Pacífico con el Atlántico. Se trata a grandes rasgos de eso. Salta es una parte importantísima de esto. La entrada a Salta se hace por el departamento Rivadavia, por un lugar que se denomina Pozo Hondo, en donde, porque el gobierno nacional de la Argentina decidió abandonar toda obra pública, Paraguay decidió hacer un puente que tenga condiciones para recibir los enormes camiones y toda la dimensión que tienen camiones que van a transportar todo lo que sea el flujo comercial del corredor bioceánico. Decidió hacerlo Paraguay, con recursos propios y sin pedir compensaciones futuras. Esto va a entrar a Salta por ahí. Bueno, y después viene obviamente todo lo que es, digamos, el recorrido por parte de nuestra provincia. Güemes se convierte en un centro neurálgico donde obviamente desde ahí puede partir un núcleo importantísimo como base de una de las etapas que tiene desde ahí después la salida por la Ruta 51 a Chile, por el Paso de Sico. Estamos trabados con 170 kilómetros de la Ruta 51. Esto es lo que está trabando el avance del corredor bioceánico. 170 kilómetros de la Ruta 51 que están en nuestra provincia y que nos lleva al Paso de Sico en el límite con Chile. Desde hace 30 o 40 años que se habla de la pavimentación de la Ruta 51, que es una ruta nacional que le pertenece a los gobiernos nacionales. Nunca se ha concretado. La provincia decidió hacerse cargo pidiendo los permisos correspondientes, pidiendo créditos, endeudándose para poder avanzar finalmente y que 170 kilómetros no impidan que se pueda poner en marcha uno de los proyectos de desarrollo estratégicamente más importantes que tiene el norte, el NOA y el NEA del país. Bueno, 170 kilómetros que significan para una nación absolutamente nada. La paralización de la obra pública por parte del gobierno de Milei es un gran impedimento para este proyecto. Ojalá algunas gestiones que se están haciendo desde la provincia y que se ha empezado a trabajar para pavimentarlo puedan concretarse pronto. En el próximo programa le vamos a contar y nos vamos a meter de lleno para poder contarle todo lo que se necesita que usted sepa de este proyecto. Gracias por acompañarnos. Nos vamos